Soy Moisés Ledesma Ruiz, profesor de matemáticas, y en este video revisaremos el tema suma de fracciones con diferente denominador. Es un tema bonito, sencillo, espero les agrade. Los conocimientos previos que requeriremos para esta sesión son fundamentalmente dos. Uno, tener claro qué es una fracción común, de tal manera que tengamos la idea clara siguiente. Por ejemplo, si tenemos nosotros la siguiente fracción, 3 rayita 4, esta es una fracción común que tiene dos partes, como ustedes pueden observar, tres números separados por una línea horizontal. La parte superior es llamada numerador, y la parte inferior de la rayita horizontal se llama denominador. El significado de cada una de ellas es muy importante según el ejemplo que se trate. Es importante tener claro el significado de una expresión como esta. Uno de esos significados tiene que ver con esta posibilidad de tomar las partes de un todo. Por ejemplo, yo tengo aquí una jugosa naranja. Esta naranja yo quiero compartirla y la quiero compartir de tal manera que la divida en 4 partes. Entonces yo aquí tengo mi naranja dividida en 4 partes iguales. Si yo quiero representar 3/4, esto exactamente lo que significa es eso. El denominador nos dice en cuántas partes voy a partir, voy a fraccionar mi unidad, en este caso en 4. Y el numerador nos dice cuántas de esas partes me quiero comer en este momento, cuántas queremos tomar, de tal manera que aquí tenemos las 4 partes en que fue dividida la naranja, pero si yo quiero tener 3/4, tomo una de ellas, una porción, y entonces aquí puedo observar que tengo exactamente la cantidad que corresponde a 3/4, 3 pedazos de naranja de 4 en que seccionamos la naranja. Gracias. Otro de los conocimientos previos que requerimos es el de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son muy importantes en el mundo de las operaciones con números con fracciones comunes, y eso es muy sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver de manera muy clara que tengo media naranja y que tengo 2 porciones que, como ya dijimos, corresponden a 1/4 de la cuarta parte de una naranja, y podemos ver que efectivamente esta mitad, esta media naranja equivale a 2 pedacitos de haberla partido la naranja en 4 partes. Esto significa entonces que media naranja equivale a 2/4 partes de naranja, como evidentemente se observa. Bien, si nos preguntáramos qué regla, qué ley podemos matemáticamente considerar para producir estas fracciones equivalentes, pues esa es una regla muy sencilla y muy útil. Por ejemplo, si partimos de este 2 para que se convierta en 4, ¿qué tendríamos que hacer? O si partimos de este 1 para que se convierta en 2, pues la regla es muy sencilla. Bastará con multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. En este caso, si el 1 lo multiplicamos por 2, automáticamente se convierte en este nuevo número. Y también hacemos lo mismo con el denominador. Si lo multiplicamos por 2, automáticamente obtenemos 4. Así
podemos seguir teniendo más fracciones equivalentes. Vamos a suponer que yo considero, por ejemplo, que también esta fracción equivale, no sé, a 3/6. ¿Cómo saldría eso? Bueno, pues ahora el asunto sería que tendríamos que hacer de este 2 con este 2 para que se convierta en 6 y con este 1 para que se convierta en 3. Y la respuesta es que este 2 para que se convierta en 6 lo tendríamos que multiplicar por 3. Asimismo, si este 1 lo multiplicamos por 3, se convierte en 3. De tal manera que 1/2 equivale a 3/6. Si sumamos fracciones que tengan el mismo denominador, realmente es muy sencillo realizar esas sumas o restas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo: si tenemos 3 manzanas más 2 manzanas, bueno, pues evidentemente la suma de 3 manzanas más 2 manzanas nos da 5 manzanas. Bien, de la misma manera que con las manzanas, sucede con las fracciones. Es decir, aquí ustedes pueden observar que tenemos 3 pedazos llamados cuartos, es decir, una naranja que fue dividida en 4 partes, tenemos 3 cuartos, y de este lado tenemos 2 pedazos. Entonces, si los sumamos, se puede observar entonces que al sumarlos es muy fácil, porque entonces los reunimos, los juntamos, y entonces lo que tenemos son 5 pedazos denominados cuartos. Es decir, 3 cuartos más 2 cuartos es igual a 5 cuartos. ¿Qué pasa cuando queremos sumar fracciones con diferente denominador? Antes quiero hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si queremos sumar, por ejemplo, 3 manzanas más 2 peras? Bueno, pues alguien podrá decir que esa suma no es posible. 3 manzanas más 2 peras, ¿qué cosa resulta de esa suma? Bueno, pues una forma de resolver el problema, una alternativa, es pensar en un nombre común. A eso a lo que se le llama denominador común, un nombre común. ¿Qué nombre común podríamos tener para estos objetos? Bueno, pues evidentemente frutas. Si usamos como denominador común la palabra frutas, entonces esto nos posibilita hacer la suma. De tal manera que tenemos ahora 3 frutas más 2 frutas será igual a 5 frutas. Qué sencillo, ¿verdad? Vean por favor ahora qué queremos sumar. Queremos sumar media naranja con estos otros 3 pedazos que, como ya dijimos, corresponden a cada uno a un cuarto de naranja. Es decir, lo hacemos en el pizarrón, queremos sumar 1/2 más 3 cuartos. ¿Cómo lo haríamos físicamente? ¿Cómo se les ocurre que físicamente podríamos obtener esa suma? Bueno, una manera de hacerlo, como en el caso de las manzanas y las peras, buscar un nombre común, es decir, buscar la manera de que tengan el mismo nombre. Estos son cuartos, estos son medios. Estaría un poco complicado convertir los cuartos en medios, pero este medio lo podemos convertir en cuartos. Evidentemente que sí. Bastará con tomar nuestra media naranja, partirla, y automáticamente nos quedará fraccionada en 2 pedazos que van a corresponder a 2 cuartos. Pues ya hemos partido nuestra media naranja en 2 pedazos iguales,
y como ustedes pueden ver, cada pedazo en que partimos esa media naranja se convirtió igual que estos de este lado en cuartos, y ahora sí podemos observar que la suma, el total de pedazos que tenemos es efectivamente 1, 2, 3, 4, 5 pedazos. Por lo tanto, el resultado de esta suma necesariamente es 5 cuartos. ¿Cómo podríamos hacer esto matemáticamente prescindiendo de las naranjas? Es decir, ¿cómo podemos pensar en hacerlo? Bueno, aquí tenemos medios y aquí tenemos cuartos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las fracciones equivalentes? Decíamos, ¿cómo podemos convertir este medio en una fracción equivalente que corresponda a este número de nuestro resultado? Es decir, ¿qué le hacemos a este 2 para que se convierta en 4? De tal manera que, evidentemente, este 2, si lo multiplicamos por 2, automáticamente tenemos 2 por 2, 4. Pero si hacemos esto en el denominador, deberemos hacerlo también en el numerador. ¿Por qué? Porque si queremos obtener una fracción equivalente, necesariamente, de acuerdo con esa ley de las fracciones equivalentes, tenemos que multiplicar tanto el denominador como el numerador por el mismo número. De tal manera que entonces este número, un medio, se nos ha convertido en 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y ahí tenemos nuestros 2 cuartos, más los otros 3 cuartos. Podemos verificar efectivamente que el resultado es 3 más 2, 5 cuartos, que es exactamente lo que habíamos obtenido. Bien, pongamos un ejemplo ahora un poco más complejo, pero igualmente podemos verificar que es sencillo. Por ejemplo, tratemos de sumar 2 quintos más 3 cuartos. Evidentemente tenemos fracciones de diferente denominador, algo así como si quisiéramos otra vez, recordando, manzanas con peras. Por lo tanto, necesitamos un nombre común. Un nombre común que pueda transformar esas, un nombre común a través de la transformación de esas fracciones, de tal manera que teniendo esta misma característica, podamos hacer la suma. ¿Cómo encontrar ese nombre común? Bueno, ese nombre común podemos buscarlo, pensarlo, en términos de cómo podemos transformar este 5 y este 4, de tal manera que el número que tengamos en el denominador, en ambos casos, sea el mismo, es decir, un número aquí en el denominador, un valor que este 5 lo pueda transformar en él y este 4 lo pueda transformar en él. Bueno, pues ese número corresponde a uno que sea múltiplo, es decir, un número que se pueda dividir tanto entre 5 como entre 4. Bueno, pues de manera natural, este número, el más sencillo, podría ser 5 por 4, que sería 20. 20 lo podemos dividir entre 5 y 20 lo podemos dividir entre 4. Pero podría ser otro número, podría ser, por ejemplo, 40, o podría ser 80, podría ser 100, es decir, cualquiera de estos números podría dividirse entre 5 y entre 4. Vamos a hacerlo con el número más pequeño en este caso, más es fácil, de menor valor, de los que dije, que sería, por ejemplo, 20. Es decir, lo que estamos intentando es transformar estas fracciones en veinteavos. El nombre común, un nombre común que suele llamársele denominador común. Denominador es, la acción de denominar es dar nombre. Denominador común, nombre común. Y vean qué sencillo. ¿Qué le tenemos que dar a este 5 para que se convierta en 20? Pues multiplicarlo por
4. De tal manera que si abajo multiplicamos, el denominador lo multiplicamos por 4, también el numerador por 4. Entonces, 4 por 5, 20, y 4 por 2, 8. Entonces tenemos que 2 quintos equivalen a 8 veinteavos. En este caso, observemos, 4 por cuánto hay que multiplicarlo para que se convierta en 20, pues efectivamente por 5. De tal manera que también arriba multiplicamos por 5, y entonces nuestros 3 cuartos se convirtieron en 15 veinteavos. Vean cómo entonces ahora tenemos dos fracciones con un nombre común que son veinteavos. Así las cosas, si sumamos entonces 8 veinteavos más 15 veinteavos, será 8 más 15, 23 veinteavos. Y lo mismo podemos hacer si en lugar de multiplicar por 4 aquí, pues se nos ocurre poner, por ejemplo, 40 como nombre común, cuarentavos. Entonces este 5 tendríamos que multiplicarlo por 8, 5 por 8, 40, y entonces también arriba por 8, etcétera. Y esa sería la manera de obtener fracciones equivalentes que tienen un nombre común que posibilita la elaboración de la suma y poder llegar a un resultado con toda certeza. Espero les haya gustado este proceso. Gracias.